pueblo peruano. Mi nombre es Teodoro Ayala Quiñones, natural del distrito Ichaxo, provincia de Antonio Reimonde y de la región de Ancash. Quiero manifestarle que los sucesivos gobiernos oligárquicos hasta 1985 y unos charlatanes desde esa fecha hasta el día de hoy nos han dejado en la absoluta pobreza. Y los miembros del nuevo Congreso que hicieron un discurso altisonante de cambiar la política económica social de nuestra patria no han hecho nada. Por ejemplo, ni siquiera han mencionado derogar la ley laboral, derogar la ley de exenciones impositivas a las grandes empresas que tanto hacen daño al progreso de nuestra patria, y de reformar la Constitución del 93, que fue su caballito de batalla en la campaña electoral. No han dicho ningún. Por esa coyuntura les llamo a formar un nuevo frente electoral para que en el 2021 vayamos a un proceso histórico de enterrar el neoliberalismo. A formar una organización que no sea étnica, sino que integre a indios, a nativos, a negros, a criollos, sin distinción de raza ni de color de su piel. Que no sea clasista, sino que tenga en sus senos a los campesinos, obreros, profesionales, comerciantes e industriales en general. Que no sea antiimperialista, porque como dice el politólogo argentino Atilio Berón, las murallas de Jericó no se cayeron por el sonido de las trompetas de José y sus sacerdotes, ni el imperio se desvanece por la falacia de los filósofos. Y además, como el imperio es una potencia económica y tecnológica, seguiremos manteniendo un vínculo comercial, pero que sí, no seguiremos siendo su vasallo. En cuanto al sistema económico, desarrollaremos un capitalismo democrático que mejore la situación de todos los peruanos, porque lo que se aplica en nuestra patria es el neoliberalismo, que no tiene rostro, como nos hizo creer Filipillo Toledo. No es humano ni tiene moral, como lo ha demostrado Donald Trump al poner la economía por encima de la vida de los norteamericanos. Aunque si bien es cierto, nuestro presidente decretó la emergencia sanitaria incluso 5 días antes que el presidente argentino, como es un analfabeto político que no sabe distinguir gobierno y Estado, lo hizo en forma desordenada y precipitada, sin dar tiempo a que nuestros compatriotas regresen a sus pueblos de origen. Y en esa circunstancia, como una madre vio morir a su hijo en medio de la caminata. Por eso, como vuelvo a recalcarles, invito a conformar un nuevo electoral. Y para ello les voy a leer un adelanto de un programa de gobierno. La primera medida será derogar la oprobiosa ley laboral mal llamada de competitividad. Ahí impulsaremos el concepto universal de trabajar 8 horas, estudiar 8 horas y descansar 8 horas. 1. Subida de sueldos y salarios, empezando de los sueldos más bajos. Y este proceso impulsará un desarrollo virtuoso de la economía, ya que el pueblo, al tener más dinero en su bolsillo, generará más demanda, y más demanda generará más empleo. Lo que sí no podemos prometer, duplicar el salario mínimo, porque eso generaría a su vez duplicar el costo de producción de bienes y servicios. Lo que tenemos es proponer una propuesta racional y razonable.
el sueldo mínimo iremos subiendo 200 soles cada 6 meses. Así mantener el equilibrio fiscal. B. Ningún jubilado podrá ganar menos de un salario mínimo. C. Los fondos de la AFJP se nacionalizarán para que los nuevos aportes de los trabajadores sirvan para financiar el desarrollo de nuevas, pequeñas y medianas empresas y dar préstamo para la construcción y mejora de la vivienda de los aportantes. D. Los maestros recibirán 200 soles más cada vez que se aumentan los salarios en recompensa de las horas que trabajan en sus casas de preparar las clases y resolver los exámenes y sobre todo de su capacitación permanente. Para este último desarrollaremos un campo virtual a nivel nacional para que se puedan capacitar. B. En base a la propuesta de los congresistas de FREPAP, crearemos un bono agrario, pero de 200 pesos. Y el primer tramo será de 1.000 soles para que los campesinos usen para compra de semillas o abonos. Y para sostener este emprendimiento, dictaremos una ley que grave un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de 2% anual durante 10 años. 2. Disolver el cargo de prefectos, subprefectos y tenientes de gobernadores a nivel nacional, cuyos miembros pasarán a engrosar al Ministerio de Agricultura. Para ello, será requisito indispensable ser ingenieros agropecuarios, veterinarios o técnicos de esa rama. Su misión será en asesorar en la mejora agropecuaria de los campesinos de todo el Perú. 3. Programa de préstamos a los campesinos. Crearemos un programa de préstamo a tasa cero para que nuestros campesinos puedan comprar semillas mejoradas o animales de mejor raza. Y con esto haremos un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo agropecuario. 4. Programa de construcción de embalses en todas las alturas posibles del ámbito peruano para juntar agua de lluvia para ser utilizado cuando pase el invierno. 5. Creación del ente de control, cuyos miembros estarán integrados por asociación de estudiantes, asociación de vecinos, de periodistas y de las iglesias en forma proporcional, cuya tarea será el control estricto de las compras del Estado y revisar y aprobar las licitaciones de obras públicas. De esa manera pondremos fin a la corrupción, pues será mejor prevenir que curar. Y este organismo replicaremos a nivel nacional, regional, provincial y distrital, de tal manera que los peruanos, al ancho y largo de nuestra patria, tengan en sus manos el control de la economía en pro del desarrollo. Y el juzgamiento de los actos de corrupción de Vizcarra y
y de los gobiernos anteriores será tarea netamente del Poder Judicial. Para ello participarán las organizaciones sociales con financiamiento del Estado como querellantes perjudicados. También podrán participar las universidades porque tienen en sus senos a los mejores abogados entre profesores y estudiantes. Y el Poder Ejecutivo no puede perder el tiempo en hacer circo y acusar de corrupción a los gobiernos pasados como cortina de humo mientras ellos roban, como se ha visto hasta ahora. Control de las calles. La violencia de las calles se corregirá con la enseñanza del filósofo Michel Foucault, que decía: vigilar, castigar y Estado de Derecho. Para ello, el ministro del Interior tendrá que ser necesariamente un filósofo y el viceministro un sociólogo, porque el primero tiene el saber y el segundo, como es un investigador social, conoce cómo se ha desarrollado la violencia juvenil en todos los barrios y tiene una base teórica científica para empezar a hacer su trabajo. Para ello colaborarán los miembros de las Fuerzas Armadas, pero irán bien armados de conocimiento en sus cabezas y mucho amor en el corazón. Y recorrerán calle por calle las ciudades en buscar a los jóvenes que no estudian ni trabajan para organizarlo en principio en pequeños talleres de teatro, en hacer periódicos barriales que serán repartidos a los pobladores de sus zonas en forma gratuita, y allí los comerciantes e industriales tendrán espacio para sus anuncios. Y así sucesivamente crearemos trabajo, por ejemplo, en la fabricación de fideos artesanales, de todo tipo de pastas artesanales, que es muy fácil de hacer. Y así, con trabajo y educación, sacaremos a nuestros jóvenes de la violencia, mas no metiendo tiro por la baza, por la espalda, como prometen otros candidatos. 7. Las cárceles convertiremos en una escuela industrial. Para ello, el ministro de Justicia, en coordinación con los jueces a cargo de su juzgamiento, prepararán para llevarlo a sus casas con una prisión domiciliaria a todos los que no tienen una sentencia firme, pero exceptuando a los violadores y asesinos, o sea, a los que tengan delitos muy graves. Y todas las personas que se benefician con esta medida tendrán que trabajar y estudiar. Para ello, el gobierno proporcionará un vehículo y designar un miembro de las fuerzas policiales específico para que recorren en cada barrio para controlar el avance de su estudio y de su trabajo de aquella persona. Y el producto de su trabajo tendrá un lugar, de acuerdo con el Estado, en la especie de los grandes comercios. Y las personas que quedan privados de su libertad en las cárceles por haber cometido graves delitos, también decidirán qué estudiar y qué actividad económica desarrollar. Para eso repartirán las horas en 6 horas de trabajo, 4 horas de estudio y el resto en distracciones y descanso.
Con este trabajo, en 20 años, tendremos las cárceles vacías y las calles sin violencia, como sucede, por ejemplo, en los países nórdicos. Industrialización. En este aspecto, la primera medida que dictaremos será de un precio mínimo. Por ejemplo, no entrará un vestido por menos de $10 y un zapato por menos de $20 y un kilo de papa por menos de la producción del campesino. Y hablando de papas, crearemos un banco de papas en las regiones andinas y en la capital para comprar dicho producto en tiempo de superproducción y industrializarlo, por ejemplo, en la fabricación de puré de papas, o si no, en desarrollar papas precocidas y precongeladas para que puedan ser vendidos en tiempo de escasez. Y en cuanto a las concesiones mineras y petroleras, se revisará su contrato para que el beneficio para la patria será el 75% y el 25% para las empresas, como modelo noruego, por ejemplo. Y las concesiones viales también se revisará el costo por cada kilómetro que hayan invertido. Y si es que se descubre que están subvaluados, se quitará la concesión. Estas son más o menos las 12 medidas que he podido adelantarles. Ahora, pues está en sus manos decidir el destino de nuestra patria. ¡Viva el Perú!